¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Ya vamos en el número 32. En el anterior estuvimos conversando con el expresidente Ricardo Lagos sobre temas internacionales y particularmente recordando estos 20 años de los atentados del 11 de septiembre y obviamente la guerra de Irak y el rol que nos correspondió como miembros del Consejo de Seguridad y él como presidente de la República en aquel evento. Hoy día también vamos a hablar algo de internacional, pero internacional vinculado con lo nacional, porque cada día lo internacional con lo internacional, esa línea divisoria es cada vez más y más frágil y de hecho a veces inexistente. Y para ello hoy día invité y estoy muy contenta que Carlos Gajardo haya aceptado esta invitación para que conversemos de tantas cosas de la actualidad. Carlos, abogado, ex fiscal, y que conoce tanto estos temas de los cuales yo quiero preguntarle tantas cosas que yo no conozco. Carlos, gracias por aceptar esta invitación a unas conversaciones desastrosas. No, gracias a ti, Paulina, por la invitación. Esperamos que sean suficientemente desastrosas, como las 32 que han precedido, así que muy agradecido por la invitación a conversar. Mira, siempre tratamos de que sean desastrosas, efectivamente. Carlos, bueno, obviamente vamos a partir con la noticia que ha impactado no solamente a nuestro país, aunque algunos creen que esto se hizo en contra de nuestro país y particularmente en contra de un sector político y porque estamos en campaña, la verdad es que no es así. El consorcio internacional de medios, dentro de los cuales en Chile está CIPER y la BOT, pero también nos podemos encontrar con la BBC, con Washington Post, con El País y con, bueno, más de 600 periodistas y medios que trabajaron en una investigación. Aparece esto que hoy día se llama los Pandora Papers. Antes, este mismo consorcio había destapado la olla de lo que fueron los Panama Papers. Y antes estaban los LuxLeaks, en el caso de Europa. Y así nos podemos encontrar con varias investigaciones, pero fundamentalmente estas dos últimas son interesantes porque nos ha tocado directamente en Chile. Y esta segunda ya directamente aparece el presidente de la República como uno de los 3 líderes en ejercicio que tendría, por lo tanto, producto de esta investigación, un impacto respecto a actuar de él en sus negocios particulares, pero con un vínculo político muy importante. Primero, para la gente que nos está escuchando y que no entiende nada de esto de los Pandora Papers y ve que salta esta bomba, ¿cómo les podemos explicar muy en sencillo qué es lo que investigan en general este consorcio y cómo en particular afecta al presidente Sebastián Piñera? Bueno, yo diría que el fuerte de la investigación está radicado en el uso de paraísos fiscales por parte de autoridades y personalidades, ¿no? Hay un grupo importante de autoridades políticas de diversos países del mundo que han aparecido en estas revelaciones y también otras del mundo del espectáculo. Y básicamente el foco está puesto ahí, ¿no es cierto?, en haber utilizado paraísos fiscales para probablemente intentar pagar menos impuestos, blanquear origen de los fondos, etc. Y eso es bien interesante porque yo diría que el propio presidente Piñera, en la famosa entrevista que se le ha recordado con el presidente, en ese entonces no era presidente, ¿no?, de Ecuador, Guillermo Lasso, hace una crítica muy potente y una definición muy potente de los propios paraísos fiscales, ¿no? Dice, Dicho sea de paso, ambos claro, están están involucrados. implicados en la investigación ahora. Lasso también es un antiguo banquero, ¿no?, que llegó a ser presidente de la República. Y el presidente Piñera ahí lo define muy bien, ¿no? Y además se manifiesta por que es partidario de que se acaben. Dice, yo soy partidario de que se acaben los paraísos fiscales porque muchas veces, se cuidó de no decir siempre, se prestan para lavar dinero, lavar activos, ocultar el origen que tienen esos fondos, y también para evadir impuestos. Yo diría que esa es una definición correcta. Por definición no es malo el paraíso fiscal, pero el uso que se da de ellos básicamente tiende a tener esos dos objetivos y por lo tanto
la comunidad internacional hace rato que está buscando fórmulas para terminar con ellos, para limitar sus efectos, para boicotear los paraísos fiscales. Se están haciendo cada vez con mayor fuerza, diría yo, acuerdos transnacionales para fijar bases mínimas, tasas mínimas de impuestos a las empresas en las distintas jurisdicciones, que es, diría yo, la clave para entender que un país o un Estado no forma parte de esos paraísos fiscales. Ahora, curiosamente, y a la segunda parte de tu pregunta de cómo ha afectado esto al presidente Piñera, yo creo que la conmoción que ha causado no es tanto porque haya utilizado un paraíso fiscal, sino más bien por el contenido que tenía el contrato que se ha develado con mayor detalle. Ya se conocía parte de esto el año 2017 en una investigación que hizo Radio Bio Bio, el periodista Sergio Jara, pero ahora sin duda ha tomado más fuerza, ha tenido más revuelo, ha sido conocida por más personas la información y la información es compleja porque da cuenta de la celebración de un contrato por parte de la empresa perteneciente a la familia del presidente Piñera cuando ya estaba en ejercicio, un contrato firmado en diciembre del año 2010 cuando él ya era presidente, donde vende su participación en la entonces naciente minera Dominga a la empresa Duero de los Délano, de la familia Délano, con una cláusula que ha sido la más criticada y comentada en cuanto a que establece un premio adicional, una cuota adicional para pagar de 9,9 millones de dólares. Aclaremos que es una parte menor del contrato total, ¿no? El contrato total es por 152 millones, esta cuota, la más cuestionada, es por 9,9, sujeta a que no se modifique la situación jurídica, diría yo, del lugar donde está emplazada la minera Dominga, es decir, que no se declare, por ejemplo, un territorio protegido ecológicamente, con fines de conservación, etcétera, lo que obviamente impediría llevar adelante el proyecto. El punto es que esa decisión básicamente está radicada en el propio Poder Ejecutivo que encabezaba el presidente Piñera y eso es entonces lo que torna este contrato muy difícil de, diría yo, entender, muy difícil de creer que es un contrato sin objeciones. Tan así que a propósito de lo que ha señalado las críticas políticas, son los propios candidatos de la centro-derecha los que también han efectuado fuertes críticas a este contrato, ¿no? José Antonio Kast con mucha dureza y sus seguidores, ¿no? Camila Flores y otros diputados más. José Antonio Kast diciendo que esto tenía que investigarse caiga quien caiga, ¿no? Con mucha rudeza. Y Sebastián Sichel en una declaración parecida que se exigían mayores estándares de transparencia, que esto tenía que aclararse, etc. Yo creo que es un tema importante que le está afectando al gobierno y particularmente al presidente Piñera en un momento en que parecía que iba a pasar a segundo plano por la lógica propia de una elección presidencial, ¿no? Estamos a 2 meses de una elección presidencial, a 6 meses que termine el mandato del presidente Piñera y uno habría pensado que probablemente estos 6 meses iban a ser para él más tranquilos y pareciera que eso no va a ser así. Ahora, cuando uno escuchó las declaraciones ayer del presidente de la República, ya algo había adelantado Jaime Belolio, pero en el fondo la defensa es, no hay nada nuevo, esto se conoció, hubo un juicio, lo gané por unanimidad, hay una sentencia de la Corte Suprema, esto pasó hace 10 años y por lo tanto, ¿cuál es el escándalo si esto ya pasó? Y ante la pregunta que también se le hace, porque empiezan las vinculaciones con Barrancones, que por qué sí en ese caso tomó el teléfono y pidió que no se construyera Barrancones, más allá de las presiones que hubo en ese momento, recuerdo que hasta Felipe Camilo Haga le pidió que por favor parara ese proyecto, y además se le pregunta por el acuerdo de Escazú, ¿por qué no lo firmó? ¿Qué vinculación tiene? Entonces, en su respuesta, en sus declaraciones, por una parte dice, bueno, esto ya hay cosas juzgadas, en el fondo está diciendo esto, no hay nada nuevo, esto ya se vio, se me investigó y la justicia encontró que no había nada y por lo tanto, ¿qué tanto escándalo? Segundo, respecto a Barrancones, dice, pero no tiene nada que ver, aquí lo único que, bueno, lo único salvo que están en el mismo lugar.
Y respecto del acuerdo de Escazú, o sea, la respuesta, yo que he conocido más el tema internacional, el acuerdo de Escazú, o sea, no, por ningún lado la argumentación que dio explica por qué no firmamos. Y segundo, son argumentos jurídicos muy errados los que está planteando. ¿Qué te dice a ti todo eso? Y por otro lado, yo pensaba lo importante que es la credibilidad de una persona. Porque puede que también esté diciendo la verdad en muchas cosas, pero ya hoy día no se le cree. Y uno empieza así como a atar cabos que a lo mejor no están atados, o tal vez sí, no lo sabemos, pero de verdad que uno finalmente parte por no creerle. Y eso es súper complicado cuando se trata de una autoridad. ¿Qué te hace pensar a ti? Y además que estamos hablando que después de esto, el fiscal Abbott anuncia que va a reabrir la unidad anticorrupción y que quiere que se investigue también esto. Entonces, finalmente, ¿en qué quedamos? ¿Cómo queda la justicia? ¿Cómo queda el Ministerio Público? Porque aquí ya entramos a ver el accionar de otros poderes públicos dentro de este mismo caso. Yo te añadiría a tu análisis que, bueno, es muy certero lo que has dicho. Tenemos un grave problema de credibilidad en general en las instituciones. El presidente Piñera, por supuesto, forma parte principal de eso, ¿no? Es un presidente que ha tenido los récords históricos de desaprobación, muy influido por lo que sucedió a partir del 18 de octubre, el estallido social. Pero te agrego que además el problema está también en la falta de credibilidad de las instituciones, porque el presidente tendría, diría yo, un punto al decir, mire, esto ya fue investigado por la Fiscalía, por los tribunales de justicia, no encontraron nada y por lo tanto, cosa juzgada, presunción de inocencia, se acreditó. El problema es que esas instituciones también tienen una severa crisis de confianza y por lo tanto hoy día a veces incluso es peor que la justicia te absuelva, ¿no? Porque entonces además quedas con el mote de que además tienes la capacidad de influir en esas instituciones. El fiscal Abbott tiene un grave problema de credibilidad, no lo vamos a descubrir ahora. La fiscalía en general, a consecuencia de la actividad del fiscal Abbott, ha sufrido también esa merma en su credibilidad. Y yo te agregaría que además esta causa fue investigada en su momento por el fiscal Manuel Guerra, que tiene en su récord haberle dado la suspensión condicional a Iván Moreira, haber desestimado la imputación de cohecho sobre el propio Carlos Dégano y Carlos Lavín, vinculada a la propia minera Dominga, y además haber hecho esta investigación a Exalmar, que terminó por una pequeña arista de Dominga también sobre seguida. Es decir, tiene una serie de investigaciones en su mochila que le han provocado una fuerte desconfianza a la ciudadanía y además una crítica de otras instituciones, ¿no? Además, el fiscal Guerra en estas decisiones fue muy criticado por el Consejo de Defensa del Estado, ni más ni menos, que nadie podrá, yo diría que de las pocas instituciones que todavía sigue teniendo bastante credibilidad, y fue criticada esas decisiones también por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Entonces, claro, la explicación formal de que esto ya fue investigado y la justicia me absolvió parece del todo insuficiente. Te agregaría que la decisión que tiene que tomar la Fiscalía respecto de reabrir o no el caso, que es lo que ha anunciado el fiscal Abbott, que esto se va a estudiar, le encomendó a la Fiscalía, a la Unidad Anticorrupción que lo estudie, no es fácil de tomar porque yo diría que tiene al menos tres elementos que debe considerar. El primero es, bueno, si los hechos gruesamente conocidos antes de iniciar propiamente la investigación pueden ser constitutivos de delito o no. A mí me parece que eso es lo más sencillo de resolver porque explicado en grueso el hecho, a mí me parece que uno puede ver hipótesis de negociación incompatible nítidamente, ¿no? Esto que un premio en un contrato dependa de la autoridad que está firmando o que es familiar del que está firmando, ¿no? Nada menos que el presidente de la República. Pero también tiene que preocuparse de si los hechos están o no prescritos y si eso habilita a que se investigue. Estamos hablando de hechos que ocurrieron en el año 2010, 2011. Uno tiene que hacer un ejercicio de ingeniería legal bastante osado, diría yo, para pensar que todavía no hay prescripción por estos hechos.
Y en tercer término está lo que conversábamos de que esta causa también ya fue investigada previamente. Y ahí el análisis tendrá que versar sobre si lo que el juez de garantía resolvió en su momento al decretar el sobreseimiento definitivo, comprendía los hechos propiamente hoy día sujetos de esta sospecha. Tiendo a pensar que, no conozco la resolución, hay que estudiarla, es parte de lo que tiene que hacer el Ministerio Público, tiendo a pensar que la resolución del tribunal no debe haber considerado en detalle estos hechos y por lo tanto tiendo a pensar que no operaría en este caso la cosa juzgada. Es parte de las tres aristas que tiene que ver el Ministerio Público para decidir si reabre o no la investigación o se inicia una nueva investigación por estos hechos. Y lo otro que yo te diría es que la siguiente explicación fuerte que ha dado el presidente Piñera, ha dicho por una parte esto ya se investigó y se acreditó mi inocencia, y la segunda línea argumentativa para justificar esto es y yo no sabía nada de esto, no se me informó, no se me contó, lo manejaban otras personas. Y esa línea argumentativa a mí me parece que es muy difícil de ser creída por la ciudadanía. Pensar que el presidente Piñera no estuvo en conocimiento, no fue informado de un negocio de 125 millones de dólares entre su family office, entre sus hijos y la familia de su mejor amigo, es algo, yo diría que es audaz sostenerlo e ingenuo creerlo. Yo tiendo a pensar que no es una cosa que la ciudadanía se vaya a tragar tan fácilmente y es parte de los cuestionamientos que están haciendo diputados del propio gobierno a este intento de que se crea que el presidente no estuvo enterado de estos hechos. Ahora, según la investigación, parte de la venta, que por un monto menor fue aquí en Chile, pero la gran parte de la venta fue en Islas Vírgenes Británicas. Bueno, uno hace eso, no lo hace porque quiere ir a conocer las islas, o sea, hay un objetivo claro o de esconder la situación, de que no se sepa, de mantenerlo en confidencialidad, o si es que no se quiere tributar, también, o llevarse el dinero fuera. Por lo tanto, eso también llama la atención, que respecto de un proyecto, porque en el fondo Dominga todavía es un proyecto que es en Chile, entre chilenos, y que, cuyos efectos se iban a producir en Chile, bueno, se lleven a esta celebración de contrato a justamente un paraíso fiscal. No conocer una situación como esta, por lo menos lo conocían, lo tienen que haber conocido sus hijos. Él dice que también tienen fideicomiso ciego, pero sí, pero ha revelado también una cantidad de correos, de mails, donde podría haber un hilo que pudiera uno presumir que sí se conocía de dicha operación. Al menos de él no tiene que haberlo conocido. A mí me parece que a esta altura es bastante claro que esto no formaba parte del fideicomiso ciego. De hecho, la suscripción del documento por la familia Piñera la hace Nicolás Noguera, que es el administrador de la empresa familiar. No forma parte nítidamente de eso del fideicomiso ciego. Y tienes mucha razón todo en lo que planteas, ¿no? ¿Por qué una persona que tiene domicilio en Apoquindo, 3000, con otra que tiene domicilio en el Bosque, Délano, respecto de un negocio ubicado en la cuarta región, no firman ese documento, ese contrato en la notaría de la Plaza de Armas de Santiago? O sea, ¿por qué van a las Islas Vírgenes a firmar ese contrato? Es evidente que hay un intento de ocultar este negocio con propósitos probablemente que tengan que ver con temas tributarios. De hecho, el día de hoy, bueno, o en estos días, ¿no? El Servicio de Impuestos Internos ha anunciado que va también a revisar la operación para ver si es que están efectivamente pagados todos los impuestos. Es evidente que la gran forma de evadir tributos en Chile tiene que ver con utilizar movimientos de dinero en el extranjero. Recordarás tú, Paulina, que hace algunos años, el 2015, dentro de la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet, se hizo una amnistía fiscal justamente para que las personas que tuvieran dineros negros, platas negras en el Los extranjero, repatriaran.
las repatriaran pagando un impuesto extraordinariamente bajo comparativamente, ¿no? Un 8%. Y las previsiones que había hecho la autoridad andaban por cerca de los 2.000 millones de pesos, de los 2.000 millones de dólares que se iban a repatriar, y cuando se cumplió el plazo ante la sorpresa bueno, las autoridades tributarias para empezar, esa cifra se multiplicó por más de 10, no recuerdo el monto exacto, pero fueron cerca de 20.000 millones de dólares los que se repatriaron finalmente, lo que daba cuenta de que este mecanismo de tener platas negras en el extranjero, en paraísos fiscales, ¿no? Tú no te lo llevas para tenerlo en España o en Francia donde tienes que pagar más plata, te lo llevas para tenerlos en jurisdicciones donde no tienes fuertes impuestos. Eso dio cuenta que era un mecanismo muy utilizado en nuestro país, que sigue siendo muy utilizado, y yo creo que hay ahí un desafío para la política tributaria, ¿no? De poder tener hacer mejores esfuerzos, y esos esfuerzos básicamente son esfuerzos compartidos con otras jurisdicciones para ir conociendo esta información y pudiendo eh, lograr el objetivo de tener una recaudación más pareja. Además, es una forma de eludir impuestos terriblemente regresiva, ¿no? Porque es una operación que por definición solo la pueden hacer las personas de más altos recursos, los que tienen la asesoría tributaria de buenos abogados, de buenos contadores, de buenos auditores, para llevar estas platas al extranjero. Es una situación, yo diría, muy compleja y que como señal el presidente de la República está involucrado en estos hechos, obviamente no es nada bueno. Por eso, otra de las alegaciones que hizo en su defensa fue decir que ya actualmente ni él ni su familia tienen ningún tipo de sociedades en el extranjero. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando yo vivía en Bélgica y estalló el caso del LuxLeaks. Y siempre recuerdo, porque yo iba a ir a unas jornadas que organizaban varios medios de comunicación en noviembre, siempre en noviembre, muy buena, y lo iba a inaugurar el que era el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y que él había sido primer ministro de Luxemburgo y durante mucho tiempo había sido ministro de Finanzas de Luxemburgo. Y recuerdo que estalló el caso del LuxLeaks y aparece que durante el tiempo en que él había sido primer ministro y también había sido ministro de Hacienda, bueno, lo que había hecho Luxemburgo era establecer, obviamente, atraer los capitales de los otros países de la propia Unión Europea sin cobrar impuestos muy bajos y con domicilios que eran falsos. O sea, habían muchas oficinas en el propio Luxemburgo donde correspondían a 2.000 empresas sin problema. Una casilla postal. Y revienta esto, me acuerdo que todos los medios lo estaban esperando y finalmente no llegó a la inauguración, y el que tenía que dar la charla magistral era justamente Piketty, donde se pronuncia respecto a lo que estaba pasando. Y los belgas, pero furiosos, diciendo que cómo esto podía pasar, porque finalmente capitales belgas se iban a tributar a Luxemburgo con estas oficinas que eran absolutamente fantasmas, y esto lo permitía el sistema de Luxemburgo. Y aparecieron como todos gritando, y después resulta que los holandeses hacían lo mismo respecto de dineros de los griegos, cuando los griegos estaban en plena crisis, y resulta que muchos griegos, bueno, se iban con sus dineros a declararlos a Países Bajos o a Luxemburgo, y después se pillaban que los belgas también hacían lo mismo. Entonces, al final uno se pregunta si estos países que tienen listas negras, que ponen a paraísos fiscales también, que tienen a Panamá, que tienen a Barbados, que tienen a Islas Británicas, que tienen a una serie de otros países como dentro de sus listas negras, como paraísos fiscales, bueno, el juego fiscal y las tradiciones entre ellos las hacen también entre ellos. O también lo que ocurre con muchas empresas que también tienen o tributan fuera, estoy hablando también de las europeas que se está sabiendo ahora,
o jugadores de fútbol con tremendos sueldos que hacen lo mismo, se van a vivir a Mónaco, donde también tiene una tributación muy baja, y te encuentras con que en Mónaco viven muchos millonarios, hasta la amante del rey de España está en este entramado. Entonces, al final, ¿cuánto de posible hay para luchar contra la corrupción si países de grandes estándares eh, no lo hacen? Y cuando sale lo de Panama Papers, yo me acuerdo que el primer ministro de Islandia se vio involucrado, con la diferencia que él renunció. Tuvo que Bueno, renunciar. ahí estamos en un sistema parlamentario, estamos en un sistema distinto al nuestro, y además con responsabilidades políticas que se asumen en ese caso y en otros. Pero ¿cómo luchar contra la corrupción así si estamos hablando de estos países que se ponen como ejemplo y ellos mismos se juegan chueco entre ellos mismos? Entonces, ¿qué esperar para América Latina? ¿Qué esperar para África? Yo veía el listado de África, también hay 3 presidentes en ejercicio y hay otros ex mandatarios y millonarios africanos en que están también metidos en los Pandora Papers. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo se hace esto? Claro, a mí Y me no hay parece voluntad. evidente que la solución está por tener esfuerzos mancomunados entre los países, ¿no? Esto pasa por la firma de tratados que eh, comiencen a establecer disposiciones más rigurosas, por ejemplo, para el combate en contra del lavado de dinero, para la protección del secreto bancario, que yo diría que debiera tener mayores restricciones cuando se esgrime como antecedente, para el establecimiento de pisos mínimos de impuestos en las diversas latitudes, etcétera. Yo creo que ahí hay un esfuerzo mancomunado que exige que las naciones se vayan poniendo de acuerdo, porque al final, el tema de fondo tiene que ver, creo yo, con la desigualdad. En la medida que la desigualdad, a propósito de lo que tú mencionabas a Piketty, ¿no? Un gran eh, explicador de cómo la acumulación del capital lo que ha hecho finalmente en las últimas décadas, especialmente, es aumentar tremendamente la desigualdad en el mundo. Bueno, diría yo, el gran instrumento que las naciones tienen para morigerar esa desigualdad son, por una parte, los impuestos y por otra parte, las transferencias. Entonces, a mí me parece que eso es inevitable, que los países deben concurrir con sus voluntades a tener esos acuerdos. Por cierto, se produce esta esquizofrenia, ¿no? De que al Estado le conviene recaudar más impuestos y hacer esfuerzos para hacerlo mancomunadamente con otras naciones, mientras que los propios incumbentes, los propios políticos, ¿no es cierto?, muchas veces tienen esta dualidad, Dr. Jekyll and Hyde, ¿no es cierto?, de que tienen esta cara, como la que veíamos la de Piñera, ¿no?, muy en contra de los paraísos fiscales cuando da un discurso, pero luego que se descubre que los utiliza en sus negocios personales. Y esa dualidad la tenemos en muchísimos casos, que cada cierto tiempo se conocen públicamente. El de Islandia es un buen ejemplo, ¿no? El primer ministro de Islandia en su momento, el rey emérito de España, ¿no?, que también, en un caso más grave, por cierto, en que aparentemente Abdicó al ha final. recibido coimas para favorecer negocios, y esos dineros los tiene con pagos blancos, su amante involucrada, etc. Y te aseguro que tiene que haber dado 500 discursos hablando sobre la importancia de la igual contribución de los recursos para el financiamiento de las políticas del Estado. Eso me parece que va a ser siempre así, esta disyuntiva que existe entre el interés privado, el interés oculto que tiene una autoridad versus el interés público que tiene que cautelar. Y yo espero que cada vez avancemos hacia sistemas donde los espacios para tener lagunas de impunidad, de evasión, sean menores, y finalmente la justicia tributaria y la justicia en general funcione mejor. Esto es un tema que va muy de la mano, me parece a mí, ¿no? En Chile tenemos buenos ejemplos de eso también. Uno de los grandes efectos que provocó el caso Penta SQM Corpesca fue que en los años siguientes hubo una
sensible disminución de la evasión fiscal, sobre todo provocada con las llamadas boletas y facturas ideológicamente falsas, que era una práctica muy extendida en el comercio, en la comunidad nacional. Y yo diría que la persecución fuerte que se hizo inicialmente llevó a que las personas, uno, tomaran conciencia de que era algo que no se debía hacer, y dos, tomaran también cierto temor a ser descubierto en estas prácticas y a cambiarlas. Bueno, son los efectos que tiene tener buenas políticas, diría yo, en su momento también de persecución criminal, ¿no? Si el derecho penal tiene también un efecto en esto y forma parte de las políticas que se deben implementar para ir terminando con en general con las evasiones. Yo no dejo de tener esperanza y optimismo en que la situación en el mundo vaya mejorando, ¿no? Sobre todo por la necesidad que tenemos de construir sociedades un poquito más igualitarias, porque de no hacerlo, lo que terminamos provocando son verdaderas ollas a presión, como la que ocurrió en Chile, pero uno puede ver fenómenos con ciertas similitudes en otras latitudes, y que nos obligan como sociedades a buscar mejores y más rápidos caminos para morigerar, temperar las enormes desigualdades que tenemos en nuestro país y, bueno, con menor probablemente intensidad también en otros. Cuando estamos hablando justamente de mayor justicia tributaria, de mayor redistribución, sobre todo cuando vemos en aquellos países que tienen estos estados de bienestar, donde se pagan mucho más impuestos, pero al mismo tiempo reciben, las personas sienten que reciben lo que están pagando en impuestos, sienten al mismo tiempo que lo reciben en una buena educación gratuita, en un buen sistema de salud gratuito, con un copago muy pequeño, en buenas carreteras, en buenos servicios públicos en general. Mejores pensiones, alumbrado público y luz solar que sirve desinfectante, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando uno siente que ya hay una clase media, sobre todo, que siente que pagan los impuestos y que si no los pagan lo persiguen, que si no da la boleta el comerciante lo van a perseguir y lo van a sancionar? Y por otro lado vemos a que después de todos estos escándalos que se destapan en algún momento, solo vemos a Orpis condenado. O que vemos también que en otros casos sencillamente no hay ningún tipo de sanción, o se olvidan, o no sabemos qué pasaron en muchos de ellos, o se llegan a acuerdos, como el caso del propio senador Moreira, y ayer trató muy mal a periodistas y cree que esta es una conspiración que se hizo en contra de, porque estamos en una época electoral, cuando resulta que esta es una investigación mundial, donde incluye desde Shakira hasta el rey de Jordania. O sea, no es algo dirigido específicamente a Chile, ni están preocupados de que nosotros estamos en elecciones presidenciales. Entonces, ¿cómo también la ciudadanía puede realmente confiar? O sea, qué bueno que tú tengas esperanza de que esto va a mejorar, porque a veces uno se siente súper pesimista de que esto se va a olvidar, como que asumen de que va a venir la tormenta y hay que aguantar, que ya los medios después los van a dejar de perseguir y vendrá otro tema y las cámaras se van a ir a otro lado y la gente se va a olvidar. Muchos se plantean incluso la reelección sin ningún problema, a veces ganan. Entonces, ¿cómo, en definitiva, las personas comunes y corrientes que sí cumplen con sus deberes, no les va a dar rabia? O sea, ahí es donde uno dice, ¿cómo no va a dar rabia? Y por otro lado, aparecen ciertos discursos bastante demagógicos, según mi opinión, que, por ejemplo, el caso del cuarto retiro, y que se insinúa que el hacer pagar impuestos a aquellos que quieren hacer su cuarto retiro es letra chica. O sea, cuando te dan, la lógica que hay detrás es que el pagar impuestos a aquellos que tienen más porque retiran estos dineros es una letra chica y es malo.
cuando eso podría ser justamente dinero que se fuera al erario nacional para ayudar a aquellos que no tienen y que seguramente ni siquiera tienen fondos para retirar. O sea, es que estamos, y la izquierda lo celebra, porque lo celebra, con una medida que yo estimo que es absolutamente de un impacto profundo respecto a lo que es pensar en una redistribución del ingreso. Es que siento que perdimos la brújula, que la perdimos todos, que todos perdimos la brújula, y yo siento que aquí al final el neoliberalismo ganó. Porque si tú entras esa lógica, y hasta los de izquierda lo celebran, es que el neoliberalismo ganó porque es tu dinero y que no te tienen que cobrar impuestos porque es tu dinero, aunque tú seas rico. Y eso no va a ir al erario para que tú distribuyas y tengas un mejor estado de bienestar. No sé si yo estoy mal o de verdad yo soy la que perdí la brújula y no el resto. No sé. No, yo creo que, o sea, es un hecho objetivo que durante muchos años en Chile hemos tenido un sistema extraordinariamente neoliberal. A mí me parece que eso es difícil de cuestionarlo, eso es así, ¿no? Donde nos acostumbramos y por lo tanto internalizamos como correcto, como adecuado, el que básicamente tú tenías que pagar por todo, ¿no? Y borramos de nuestra mente como concepto, diría yo, los derechos sociales. Y entonces, claro, si tú querías estudiar, bueno, tenías que pagar y endeudarte para poder estudiar y tener una educación de calidad. Si no, bueno, tenías que conformarte y casi sin alegar con la mala educación que te proporciona el Estado. Y así sucesivamente con todos los distintos ámbitos de la vida. La salud lo mismo, si quieres una buena salud, bueno, paga por la salud, ¿no? Y si no, bueno, confórmate con la salud pública. Si quieres una buena, etcétera, previsión, bueno, ahorra con tu esfuerzo y si no, bueno, te quedarás con suerte con la pensión básica solidaria. Creo que esa mercantilización de todas las esferas de nuestra vida es algo, por supuesto, que no vamos a poder cambiar de un día para otro, entre otras cosas porque económicamente tampoco es posible cambiarla, ¿no? O sea, es decir, los cambios van a tener que ser, nos guste o no, efectuados con cierta gradualidad para ir recuperando espacios dentro de lo que es la convivencia comunitaria en ellos. Y por lo tanto debiéramos ir de a poco acostumbrándonos a que los colegios sean mucho más públicos que lo que son hoy día, que sea mucho más común, más normal ir al colegio que esté más cerca de tu barrio, ir al consultorio que esté más cerca de tu barrio. Para eso, por cierto, necesitamos elevar la calidad también de esos servicios, y eso va a implicar progresivamente tener mayor gasto fiscal y eso tendrá que irse financiando con mayor y mejor recaudación. Por eso el tema tributario está muy ligado a esto, ¿no? No es algo que podamos hacer, que un país pueda hacer de un día para otro, pero yo creo que el foco tiene que ir moviéndose a una velocidad probablemente mayor que la que se ha movido hasta ahora. Y bueno, en esa mentalidad neoliberal, claro, se empiezan a confundir los temas, ¿no? Porque se aprovecha eh, el sentimiento anti-AFP que existe, que es real, para impulsar una política que a mí me parece, y coincido contigo, que es tremendamente regresiva, ¿no? Uno podía, y yo diría que habían buenos motivos para justificar el primer retiro, ¿no? Había una Yo situación también. económica de mucha estrechez, había hambre De derechamente en acuerdo. sectores de la población, no era lo ideal, pero bueno, era lo que se podía echar mano. Pero de ahí para adelante, el segundo, tercer y sobre todo el cuarto retiro, a mí me parece que han carecido de justificación en cuanto a la necesidad real que se tiene por esos dineros, versus el daño que eso va a generar y está generando, además del recalentamiento de la economía, en la posibilidad de tener mejores pensiones futuras. Pero esto que académicamente me parece bastante claro
y que existe un consenso técnico bastante evidente, no tiene un correlato en la calle, porque tú conversas con las personas y la mayor parte de ellas, que tiene todavía fondos, quiere su cuarto retiro porque está esperando para hacer una ampliación, pagar deuda, una enfermedad, cada uno tiene muy buenos motivos para gastar ese dinero. Un fin individual que es legítimo, yo no lo voy a cuestionar, pero que justamente vivir en comunidad debiera eh, darnos cuenta que exige determinadas renuncias a ese interés individual y legítimo. Es complejo, yo eso no te lo puedo negar, digamos, porque eso también ha penetrado en las mentes de los ciudadanos. Tiendo a pensar que los políticos esto lo tienen bastante claro, ¿no? Y que la inminencia de una elección que va a ser muy reñida, donde los diputados y los senadores en ejercicio van a tener muy complejo su reelección, sobre todo por el descrédito que tiene la política hoy día, y uno esperaría que probablemente existan muchas caras nuevas en el próximo Parlamento. Bueno, esa situación provoca que diputados y senadores tengan un alto incentivo para intentar congraciarse con la ciudadanía a 2 meses de las elecciones. Son, diría yo, los costos que la democracia populismo conllevan. No es una buena solución, no me parece que lo sea. El hecho que además ni siquiera las altas rentas paguen impuestos por esos retiros, por supuesto, es aún más perjudicial. Pero en este ánimo optimista del que te hablaba, tengo la esperanza que sea una coyuntura electoral y que de a poco, sobre todo a partir de marzo, con el nuevo gobierno que se elija, comience a instalarse de nuevo la racionalidad en las políticas públicas. Necesitamos más fondos para tener mejores pensiones antes que andar repartiendo los pocos fondos que existen hoy día. Dos preguntas para terminar esta conversación que te agradezco tanto. La primera, se ha anunciado por parte de la oposición que se va a estudiar la posibilidad de una acusación constitucional en contra del presidente, derivado de todo lo que hemos sabido y las reacciones que se han provocado. ¿Crees que hay mérito para una acusación constitucional? Y segundo, la oportunidad. ¿Es esta la oportunidad? O tal vez, habiendo mérito, la oportunidad debiera ser una vez que entrega el mandato, que todavía puede ser posible. Hay 6 meses todavía que se puede acusar constitucionalmente al presidente. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cuánto de todo esto que hemos conversado, la transparencia, la probidad, el tratar de alejar al máximo la influencia del dinero en la política, la corrupción, debiera estar en la discusión de la Convención Constituyente? ¿Y cuánto debiera estar en la Constitución y cuánto no debiera estar en la Constitución porque debiera estar en la legislación? ¿Qué modificarías tú? ¿Qué le pondrías tú a la Constitución y qué le dejarías a la legislación? Mira, a lo primero, o sea, creo que en tu pregunta va casi la respuesta, ¿no? Más allá del mérito, que yo creo que hay buenas razones por las que uno podría cuestionar y enarbolar buenas causas para una acusación constitucional, a mí me parece que hay un problema grave de oportunidad. O sea, estamos a 2 meses de una elección presidencial donde a mí me gustaría que existiera un debate mucho más profundo de los proyectos de país que tiene cada candidato. eh, lo que está sucediendo con la elección es bien curioso porque pareciera más bien que los candidatos que han cometido menos errores son los que están logrando mejores resultados en las encuestas, si es que ellas dicen, si es que ellas no están equivocadas, y sobre todo también en el resultado de la primaria, ¿no? Uno veía, yo soy parte de los que se equivocó pensando que las primarias las ganaban Jadwe y Lavín, y no puedo dejar de manifestar mi sorpresa, mi agrado, con que esas elecciones las haya ganado finalmente Boric y Sichel. Creo que son ambos, más allá de las preferencias que la ciudadanía pueda tener, son ambos
notablemente caras más nuevas de lo que uno había tenido como oferta electoral en las anteriores elecciones. Y en esta segunda pata, después de las primarias, donde ya están los candidatos definitivos, a mí me parece también bastante notable la seguidilla de errores que ha cometido Sebastián Sichel, que la consecuencia bastante impensada es que pareciera que un candidato muy improbable como José Antonio Kast tiene reales chances de pasar a segunda vuelta, lo que, bueno, eh, digo que al menos es bastante sorpresivo, no es un escenario que yo me hubiera imaginado hace 6 meses atrás y por supuesto hace 4 años atrás, mucho menos. Dicho eso, me parece que no es la oportunidad para acusar al presidente Piñera. Coincido contigo que esa acusación se puede hacer perfectamente en marzo, en abril, además con un nuevo parlamento, donde probablemente hayan mejores posibilidades de efectivamente obtener los votos para acusarlo. La acusación exige, para que sea destituido, votos de los parlamentarios de centro-derecha, sobre todo del Senado, ¿no? Me dificulta que eso vaya a ocurrir. Entonces, la verdad no sé si tiene el sentido de gastar energía en eso ahora, y sí, me parece que puede ser mucho más sensato hacerlo después de marzo. Y respecto a los temas de probidad y nueva constitución, yo en este optimismo que te he señalado, yo he sido un firme y férreo partidario de la nueva constitución, me involucré en la propia campaña de la prueba, participé en la franja, ¿no es cierto?, llamando a la gente primero a votar y luego, por cierto, a votar a prueba. En las convencionales fui muy activo apoyando a un querido amigo que iba de candidato, Cristian Viera, por mi zona del distrito 17 de Curicó y Tú Talca. fuiste nombrado muchísimo como posible Sí, candidato y las redes sociales te querían mucho, hay que sí, decirlo. mucha gente estaba equivocada pensando que podía haber hecho un buen papel ahí. Eh, y por lo tanto sigo teniendo mucha esperanza en que ese proceso, que tiene harto de placebo de alguna manera, ¿no? Pero que es importante igualmente, tenga un buen resultado. Y en eso yo creo que, por cierto, deben establecerse en la Constitución principios rectores importantes, pero no mucho más que eso, vinculados a la probidad y a la transparencia. Pero sí creo que hay una cuestión más de detalle que es muy importante en la Constitución, que tiene que ver con, a mi juicio, un defecto grave que tiene nuestro sistema de justicia en general, que tiene que ver con la manera de elegir a las altas autoridades en general, ¿no? En el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, si es que sigue ese órgano, en la Contraloría, en el Banco Central, etcétera. Creo que hay que buscar fórmulas constitucionales, porque ese es el lugar donde está radicada esa potestad, y a mí me parece que eso va a seguir así en la nueva Constitución, que aseguren la presencia de personas con perfiles mucho más técnicos en esos cargos y que impidan a mí me parece que hoy día existe una extraordinaria injerencia del mundo político en la designación de esos cargos que ha resultado nefasta, nociva. Básicamente el sistema de nombramiento unipersonal en los casos de la Contraloría y de la Fiscalía y de otras instituciones termina siendo una especie de sistema de bloqueo, ¿no? Donde las fuerzas políticas se bloquean mutuamente respecto a los candidatos de sus respectivas preferencias para terminar eligiendo más bien candidatos que no incomoden a nadie. Y en el tema, y en el caso de las elecciones ya no uninominales, sino que de órganos colectivos como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional o el Banco Central, el sistema funciona de una manera distinta, que es con cuoteo. Es decir, cuando es uninominal, nombramos al que no moleste a nadie. Cuando El es consenso. colectivo, nombramos a uno y uno, digamos, ¿no? Y esto además, este cuoteo fue muy potenciado por el sistema binominal, que hasta el día de hoy sigue presente en el Congreso, ¿no? Hay que recordar que en el Senado, ¿no? Nuestro Senado hoy día es básicamente un Senado binominal. Tiene la mitad, un poquito menos, del sector de centro-derecha, la otra mitad del sector de la concertación, un senador del Frente Amplio y sería. Y por lo tanto, todas las elecciones de órganos colectivos hoy día básicamente se resuelven de que va uno de centro derecha
uno de la concertación. Ese sistema por definición es malo, por definición, porque el mérito que tú tienes que tener básicamente, no quiero desmerecer por ciertas de las personas que han llegado a estos cargos, pero siendo objetivo, el gran mérito que tienes que tener es cierta cercanía con una de las dos coaliciones para ser nombrado. Y eso, insisto, por definición es un mal sistema, es un sistema que impide que las personas más calificadas lleguen a esos altos cargos y creo que es parte del descrédito que tienen esas instituciones hoy día. Bueno, Carlos, yo quiero nuevamente agradecerte esta conversación desastrosa. ¿Es suficientemente desastrosa o no? Sí, yo creo que sí. Lo suficiente como para permitirles a aquellos que nos vean o nos escuchen por Spotify o nos vean por el canal de YouTube, comprender que esto es complejo, comprender que el tema no es solamente en Chile, que es un tema mundial, que hay mucho de ética, más allá de las normas, porque podemos regular muchas cosas, pueden haber normas muy sancionadoras, con penas muy altas, pero la forma de evadir esas normas siempre van a existir, siempre van a haber estudios jurídicos, tal como existen estos estudios jurídicos en el mundo, que trabajan para eso. O sea, hay una película y yo la encontré malísima, creo que tú la encontraste buena, algo te leí en Twitter, yo la encontré muy mala. ¿Cuál? La de Panama Papers, donde sale Meryl Streep, creo que No, está. pero tiene unas partes que son interesantes, porque además te explica muy No, sí, es interesante, pero la película la encontré muy fome, prácticamente muy mala, o sea, la encontré a eso. como... Pero sí, o sea, el fondo y conociendo la historia, por supuesto que es interesante. No sé si todavía está en Netflix, pero no era para el Oscar, eso está claro. Está bien. Pero el contenido, por supuesto, sí, de eso se trata, de empresas que trabajan para eso, trabajan para engañar, trabajan para ayudar a aquellos que quieren infringir esa ley. Por lo tanto, hay un tema de ética personal, mucho más allá, y que no solamente se da este tema, porque uno podría decir, los países latinoamericanos, los africanos, no. Aquí es transversal, está desde Putin metido hasta gente en Venezuela, como en Europa, en África, en Asia. Por lo tanto, aquí de verdad que no podemos decir que esté cargado a un continente o a otro, pero sí es un tema que afecta finalmente a las personas, porque afecta a las personas comunes y corrientes en África, en América Latina, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, donde sea, donde también hay gente que necesita, hay gente que no tiene estos grandes capitales y que sí pagan su impuesto, y que sí pagan sus contribuciones, y sí pagan su permiso de circulación, y sí pagan sus multas si es que le sacan una multa porque infringió una norma de tránsito o quieren vivir correctamente. Entonces, hay mucho de eso también. Y por eso, bueno, quiero agradecerte porque creo que fuiste muy claro para explicar temas complejos y eso es desastrosa, definitivamente. Sí, Así ese es que el gracias, objetivo. Muy bien. Carlos. Gracias. Y a ustedes, bueno, los dejamos invitados para una nueva conversación desastrosa. Tendremos nuevos temas, nuevos invitados, abordaremos otras dimensiones de lo que es esta vida en sociedad y más aún en tiempos que son complejos en el mundo y también aquí en Chile. Así que véanos en mi canal de YouTube y además en Spotify, donde también podrán oírnos. Así es que hasta la próxima. Chao, chao, que estén bien. Chao.